nothing to do but watch the sad review of life going by. All the broken people in a world. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en presencia de Miguel Ángel Ramponi, el Japitarco, uno de los filósofos estelares de nuestro país, un talentoso. Toda su vida ha sido preguntarse muchísimas cosas. Y bueno, también obviamente buscar la respuesta, ¿no? Tratar de buscar la respuesta. Ángel, quería arrancar esta entrevista con una pregunta muy simple, ¿no? Como para empezar, como dar un disparador para ver qué sucede, ¿no? En esta charla de debate sobre filosofía. ¿Por qué tantos viejos prueban suerte en la lotería, don Ángel? ¿Por qué? Y será para mejorar su vida, poder viajar. Pero ¿por qué? Viste que hay muchos viejos. ¿Por qué eso sucede de viejo? ¿Por qué uno cuando es viejo decide probar suerte en la lotería? Es como el último paso a dar, el último deseo del ser humano es ser millonario. Ese ha de ser el deseo, claro. ¿Pero es natural? Y viene de, no sé, ¿De Galileo Galilei? De la naturaleza, porque será así, qué sé yo, los años que te van pasando y entonces uno tiene otro afán o otros forma. deseos que son Claro, como más, claro. que le dan ganas de hacer todo, ¿no? Exacto. Como un deseo de que... Claro. ¿A usted le sucede eso? ¿Juega a la lotería cada Sí, tanto? juego mucho a la lotería. A usted lo han visto el último mes en el casino, ¿no? Lo tuvieron que sacar porque estuvo bastante tiempo allí. Sí, y gané mucha plata, pero de todos modos, así como la gané, después salí con unas viejitas donde la gasté. Después vamos a hablar de eso que tiene que ver obviamente con el apodo, ¿no? El Japitarco. Pero ahora vamos a orientarnos un poco más en esto que es el virtuosismo, ¿no? El virtuosismo que tiene usted, ¿no? Para pensar, para preguntarse sobre la vida, tal como lo hizo Descartes, más tarde Kant, y así fueron sucediendo filósofos hasta llegar a Miguel Ángel Ramponi. ¿Usted para qué cree que sirve el virtuosismo? Por ejemplo, en el juego, en el arte, el virtuosismo. ¿Por qué? ¿Sirve para crear, por ejemplo? ¿Debería ser para crear? Y puede ser que sí, tiene que ser así. Porque usted una vez dijo una frase que a mí me llamó mucho la atención, que era la siguiente. Usted decía, ¿para qué sirve el virtuosismo si no es para crear? ¿A qué se estaba refiriendo? No se acuerda. Bueno, recordemos que es un señor grande, tiene más o menos 80 años. A mí siempre me gustó claro, las preguntas suyas vienen con la respuesta incluida. Claro, prácticamente no puedo contestarle porque, qué sé yo. Porque viene con la respuesta incluida. La verdad que claro, lo que pasa es que, a ver, uno ha sido estudioso de otra época. Por ejemplo, el arte de cortar pasto, ¿no? El de la jardinería. Eso es un arte especial, no. Hay que ser virtuoso para hacerlo. No cualquiera lo puede cortar. Sí. Yo he tenido la virtuosidad de poder ser uno de los especialistas en jardinería. Bueno. Don Ángel, usted es un filósofo de la época, ¿no? Sí, estuvo... Descendimos de una familia de muy... Don Ángel, usted estuvo reunido con Antonio Gramsci allí en Italia. Es un filósofo, usted es un filósofo que no suele hablar mucho, pero cuando habla dice la posta. O sea, dice lo concreto acerca de la realidad, ¿no? De la realidad humana, del ser humano y sus situaciones complejas. Claro, nosotros la descendencia
ya veníamos de gente muy estudiosa, muy poeta, donde mi tío abuelo, bueno, fue uno de los más grandes poetas que tuvo la provincia de Mendoza. Claro, escribió La Piedra Infinita, de hecho. Don Enrique Ramponi. Claro. Bueno, Escribió La Piedra Infinita, en uno de sus poemas le dedica a usted el Japitarco un distinto. exacto. Le agradeció en un momento porque ustedes no se veían, estaban distanciados. Sí, estábamos bastante distanciados, pero bueno, de todos modos siempre lo comunicábamos. Se mandaban cartitas. Ángel, usted siempre, como decía recién, ¿no? Siempre fue muy sincero en lo que decía. En un momento usted dijo, ¿por qué hay tanta tierra y hay tan pocos? ¿Por qué se le ocurrió decir algo así? Allá por la Revolución Rusa, ¿no? Claro, porque... En la época de 1917, Sí, sí. Revolución Rusa se juntó y usted con un micrófono supo decir eso. Lo que pasa es que quizás me pareció que era más importante la tierra que el agua. El agua. Porque había muchísima gente, todo digamos, el campesinado, los primeros obreros, que lo ovacionaron cuando usted dijo esa frase. Claro, Fue sí, sí, impresionante. sí, la verdad que Una época importante. muy importante, sí, más que nada a veces los puesteros, también era donde ellos me apreciaban muchísimo porque nosotros en esa época le robábamos las cargas, ¿viste? ¿Hacían macramé en esa época? No hacíamos, no, en esa época hacía crema men. Crema. Don Ángel, quiero continuar un poco antes de ir al apodo Japitarco, ¿no? Sí, sí. Que eso viene de otra. Eso viene ya en su época, ¿no? Ya más cercana a lo que estamos hoy, ¿no? Al presente, más cercana al Claro, presente, más ¿no? Ya, cercana al presente. pongámosle sí, sí. 50 años, 60 años. Sí, ¿no? sí, sí. Pero en su época, bueno, siguiendo con la juventud, otra de las frases que me llamó mucho la atención a usted, que está en su libro El Japitarco, la tiene clara. Sí, muy clarito. Sí, sí, sí. En eso no tenga duda. Chica pero clara. sí. Bueno, había una frase que decía. Está llorando. No se emocione, don Ángel, que todavía falta un poco más de la es que entrevista. los recuerdos me hacen muy mal y entonces Claro. me corren las lágrimas de Usted dijo una frase memorable, don los Ángel. recuerdos. Sí, En todos, Ese usted día. vio esos por ahí recortes que hacen en la televisión de Mendoza, un día como hoy, por ejemplo, que aparece una historia, ¿no? Sí, de 5 sí. minutos. sí, muy. Bueno, en una de ellas pusieron, es necesario reconocer la estupidez humana en uno mismo, porque la ignorada permanencia hace de la estupidez una eternidad. ¿Qué frase, don Ángel? ¿Cómo se le ocurrió? Qué bárbaro, ¿no? Pero La estupidez en uno mismo. son pensamientos que uno vaya. Surgen sí, espontáneamente. surgen espontáneamente, claro. Más para una persona estudiosa que, aparte con la descendencia que tenía y todo eso, y bueno. Claro, eso era especial. era muy- Usted era muy mujeriego, don Ángel, ¿no? No tanto, pero que sí me gustaba, me gustaba. We're living in a world of hurt, living in a world of hurt. Bueno, seguimos aquí con Japitarco, don Ángel.
un ser extraordinario. No, bueno, y nos habíamos quedado antes de la pausa, estábamos hablando del peor enemigo de Don Ángel, Michel Foucault, que en un sí. momento dijo que usted tenía mala fama con las mujeres, y de ahí viene el apodo Japitarco. ¿Qué quiere decir? Le da vergüenza. ¿Qué le puedo decir? Que no podría, no tengo ¿Ustedes respuesta para esa pregunta realmente. ¿Desmiente? Sí, yo creo que son todas mentiras, ¿no? Infamias. Sí. He sido muy honrado, muy cuidadoso en ese sentido. Usted conoció a Evita, ¿no? Sí. Antes que Domingo sí. Perón. Evita la conocí en el teatro, me acuerdo, un día de viaje entonces fui al teatro y ahí es donde la conocí. Y después General fue donde se le arrimó, pues, Claro. ¿no? Porque hay dos historias. Sí. Está la historia de los que lo quieren difamar, que es lo del Japitarco. Yo le digo Japitarco, pero porque estoy acostumbrado, no porque Sí, lo quiero sí. difamar. Y la otra que es de Ojitos Alegres. Ahí Sí. Evita fue la que marcó. La que marcó eso de que yo era un personaje de ojitos celestes, muy alegre. Bueno, pero fue la fama que uno tenía en ese entonces. Y bueno, ¿Cómo se lleva con la fama usted, no? oh, espectacular. Eso es lo mejor que puedo tener. Sí. Lo mejor. Sí. Vamos con otra frase memorable, ¿le parece? Así Bueno. reflexionamos un Bueno. rato, ¿no? Una de las frases que me encantó, me pareció muy extraordinaria, que ahora le voy a preguntar a qué se refería, ¿no? Pero decía, algunos mosquitos no entienden la transparencia de los vidrios. Y todavía creen que pueden corromperlos. ¿A qué le llamaba usted los mosquitos? ¿Quiénes eran los mosquitos en esa época? Mucha gente decía es la oligarquía, es los que están en contra de Evita. Claro, sí. Los mosquitos. Eso eran los que querían sobrepasar y no podían. No. Se les había acabado su hora, Claro, ¿no? sí. Usted tuvo encontronazos, usted, bueno, es muy amigo de Borges, tuvo algunos encontronazos con él. ¿Cómo También, terminó la sí, relación sí, con él, sí. con Borges? Fue antes de que escribiera el libro, no me acuerdo bien si era el número 4 o número 5 de aquella época. Ahí tuvimos un problema, claro. Porque, claro, nosotros éramos muy estudiosos en ese sentido y él Él no terminó hizo la secundaria. Claro, él quería interponerse, claro, nosotros ya éramos universitarios. Además usted muy peronista, ¿no? De la militancia peronista. Sí, o sea, en ese sentido, sí. Peronista, así. Ahí está. Muy peronista, bueno, y bueno, me imagino que lo deslumbró ver a Evita, ¿no? Sí, yo me acuerdo. Una mujer bella. Muy bella, esa época. Yo era un poco menor que ella, pero muy linda mujer. Sí, la conocí en el Teatro Colón, me acuerdo, creo que fue algo así, un viaje que tuve de relámpago y bueno, ahí la conocí. Después ya la conoció el general y se la llevó para los reyes. Y chao, y no tuvo Sí, no, oportunidad. claro, yo tuve oportunidad, podría haber llegado a algo, pero no. Está bien. Y cuando se inició ya en la época de la jardinería, ya ahí conoció muchas Sí, ya mujeres, después, ahí fue claro, ahí después ya dejé de escribir el libros Nicolás y- Cabré, digamos, de la jardinería. Claro, dejé de escribir y ya me dediqué, digo, voy a hacer algo distinto y fue eso, dedicarme al jardín, a las flores, ¿Fue al Calafate a cortar el pasto a a las Cristina? mujeres, ¿verdad? A las dueñas de los jardines donde las cuidaba mucho. ¿Fue al Calafate? No, al Calafate no fui. ¿A Olivos? No. Así al Parque del Bosque. Don Ángel, usted en una época muy
digamos, esa época, ¿no? En la época en que no le salía nada a usted. Digamos, que no tenía inspiración para escribir libros. No me salía nada porque en esa época, claro, ya estaba cansado de eso y bueno, también el problema era de que estaba muy acosado por el ambiente y bueno. Usted dijo una frase memorable ya sobre el final. Dijo, el mundo era tan pequeño que entraba en su cabeza Sí. y se quería tan poco que delante de sus ojos encontraba su nariz. ¿Qué quiso decir? Compleja, obviamente, ¿no? No. Es una frase compleja. Claro, es muy Empecemos por el compleja. principio. Sí. El mundo era tan pequeño. Sí. ¿Por qué usted pensaba que el mundo era tan pequeño? Sí, no, yo siempre pensé que el mundo era cuadrado, no era redondo. Esa fue una de las frases porque yo pensaba que si el mundo era redondo, el que estaba en el costado se caía. Claro. ¿Qué le parece a usted? Que ser redondo y vivíamos en el... Claro, el que vivía arriba estaba bien, el que se iba, cuando se iba dando vueltas. ¿Y por qué piensa que usted escribió y el mundo era tan pequeño que entraba en su cabeza? ¿En la cabeza de quién estaba pensando? No, no sé, fue una inspiración, no fue. Porque en Mendoza, donde usted es oriundo de Mendoza, Oriundo. hay muchos nariz parada, ¿no? Mucho barrio privado, Sí, muchos chetos. Sí, ahí viven Me unas familias, 2 o 3 familias en el mismo barrio que son muy, muy complejas. No sé si la han sentido nombrar en las familias. Sí, lleva el mismo apellido mío, pero nada que ver, ¿no? Nada que ver. No tienen nada que ver. Son ustedes. Son otro tipo de familia. Usted quiso cambiarse el apellido, ¿no? Porque Sí, uno de sí. sus nietos tuvo un problema con uno de sus nietos, me enteré. Sí, Que fue el que, bueno, que después se enteraron todos que se acostaba con Michel Foucault, su enemigo. Porque eran bastante... sí. ¿Qué pasó con Francisco Ramponi? Uno fue de ellos, el Francisquito, el que tuvo ese problema, pero bueno, después fue superándolo y Heredó el síndrome del Japitarco, dicen por ahí. ya después se le pasó y estuvo mejor. ¿No? Ahora está bastante bien, está muy, muy bien, así con una chica, así que bueno, aparentemente la chica lo está manejando bastante bien y que es lo más importante, porque estaba medio descarrilado. Claro. Así que bueno. Vamos con su frase cumbre, ¿te parece? Bueno. Y cerramos. Cerremos. Guerra de bombitas, fotografía y dibujo, macramé y malabares. ¿Cómo se le ocurrió? Esa frase es increíble. No, sí. ¿Cómo empieza? Guerra de bombitas, además. ¿Por qué se le ocurrió algo así? Fueron ocurrencias de que, no sé, que salió así, por eso salió, nada más. ¿Cuántos jardines tuvo en su vida? Uy, ¿A cuántos jardines le hizo la jardinería? Le hice la jardinería. ¿A Sí. cuánta jardinería le hice jardín? ¿Y a cuántas jardineras le hizo el jardín? Sí, he tenido muchos problemas en ese sentido porque las patronas dentro de lo que eran estaban muy buenas, entonces, qué sé yo, a mí se me iba la vista y ahí era donde Surgía el conflicto. claro, tenía el problema ese, sí, pero Ahí viene la me frase. apreciaban mucho, sí, Ujú. sí, Un hombre muy bueno era usted. sí, sí, Dentro del bar. sí, dentro de todo eso, mirador, pero bueno. On
vamos a resumir algunos hechos puntuales de su vida en palabras. Por ejemplo, cuando trabajó de jardinero. Cuando trabajé de jardinero. ¿Qué palabra le pondría, qué título le pondría a esa época de su vida? Fue una de las mejores épocas de mi vida. Sí. Muy Con buena. todas las letras. Sí, sí, muy buena. Sí. Está bien. La época anterior de la juventud, de lucha, una juventud de lucha, de revolución. Sí, sí, mucha lucha, sí, sí. ¿Cómo la titularía? Y, a ver, no sé qué palabra decir, pero Al que se le ocurra, la primera, que le venga. no tengo respuesta Para tanta... claro. Su época de niñez con su familia, ¿cómo le pondría? ¿Qué frases? Y una época muy buena, muy correcta, muy De aprender mucho. de aprender, de exigencia, de más obligaciones. La época universitaria. La época universitaria fue lo mejor. No se imagina lo lindo que fue eso. Muy buena. Y de ahí ya pasé a lo Se grande. recibió de jardinero claro, y ya ahí pasé a lo grande, sí. a las grandes ligas. Sí, muy bueno. Bueno. ¿Quiere cerrar con una frase cumbre? Como esa frase, la última que nombramos, que fue impresionante, ¿no? Bueno, yo creo que agradecido por semejante entrevista, no lo conocía, pero me gustó mucho, bueno, me he alegrado de conocerlo y bueno, en otra oportunidad lo veremos. Espero que sea así. Bueno, don Ángel, muchas gracias. Un gusto. Un placer haberlo visto, haber Ángel. compartido su frase con usted. Me dicen Angelito para que... Angelito. Sí. Bueno, aquí tuvimos con Ángel, el Japitarco. ¿Qué hija? Listo, ya está. Cierre.